Lo castré con cuchillo de carnicero y después lo quemé vivo en el sótano de nuestra casa. Las llamas demoraron 20 minutos en consumirlo completamente mientras gritaba pidiendo clemencia, pero cuando los bomberos apagaron el fuego y empezaron a revisar los escombros, encontraron algo entre las cenizas que dejó a todos paralizados. No solo el cuerpo carbonizado de mi padre, sino 23 cuerpos más, 23 niños enterrados bajo el concreto del sótano. Durante 15 años, y cuando la policía identificó los restos, cuando descubrieron que mi padre era el asesino serial más buscado del estado, el detective a cargo me miró y dijo, gracias por quemarlo, nos ahorraste un juicio. ¿Sabes lo que se siente descubrir que tu padre no solo te violaba durante 12 años, sino que también era asesino de niños? Que el sótano donde te encerraba como castigo tenía 23 cadáveres enterrados bajo el piso, que cada vez que pisabas esas baldosas estabas literalmente caminando sobre tumbas, porque yo lo sé, y cuando finalmente lo maté, cuando lo castré y lo quemé vivo, no sabía que estaba eliminando al depredador que la policía había buscado durante 15 años sin éxito. Necesito que entiendan algo desde ya cuando prendí fuego a ese sótano con mi padre atado adentro, solo quería que pagara por lo que me hizo durante 12 años. No sabía que había algo peor escondido bajo el concreto. No sabía que iba a resolver 23 casos de niños desaparecidos. No sabía que la ciudad me llamaría héroe mientras yo procesaba que viví toda mi vida sobre un cementerio de víctimas de mi propio padre. Mi nombre es Trant, tengo 18 años y cumplí 6 meses de condena por homicidio voluntario antes de ser liberado con indulto del gobernador, porque aunque técnicamente asesiné a mi padre de la forma más brutal posible, también detuve a uno de los peores asesinos seriales en la historia del estado, y nadie, absolutamente nadie, quiso castigarme por eso. Empecemos desde el principio, desde cuando mi padre parecía ser solo un hombre frío y distante. Antes de que descubriera que era monstruo que coleccionaba cadáveres de niños en nuestro sótano. Mamá murió cuando yo tenía 6, cáncer rápido y agresivo. Quedamos solos papá y yo en esa casa. Grande en las afueras. La casa tenía sótano enorme que papá siempre mantenía bajo llave. Decía que ahí guardaba herramientas y cosas importantes, que era peligroso para niños. Papá trabajaba como contratista, construía y renovaba casas. Tenía acceso a cemento, herramientas, vehículos. Ahora sé por qué eligió ese trabajo. Le daba cobertura perfecta, después de la muerte de mamá. Papá cambió, se volvió más frío, más distante, pero también más controlador. Me vigilaba constantemente. Necesitaba saber dónde estaba siempre. Cuando cumplí 6 y medio, empezó el abuso. No voy a detallar, solo diré que me violaba regularmente. Y cuando me portaba mal según él, me encerraba en el sótano como castigo. El sótano era oscuro, frío, olía raro, mezcla de humedad y algo más que no podía identificar. Ahora sé que era olor de muerte. Me encerraba ahí por horas, a veces días, sin comida, sin agua, solo en la oscuridad. Durante esos encierros, escuchaba cosas, ruidos que pensaba eran ratas, crujidos del concreto. A veces juraba escuchar voces, llantos de niños, pero me convencía de que era mi imaginación. No era mi imaginación, eran los espíritus de 23 niños enterrados bajo mis pies. Los años pasaron, el abuso continuaba, los encierros en el sótano continuaban. Yo me volvía más retraído, más roto. A los 14 intenté huir. Empaqué mochila y esperé a que papá saliera a trabajar. Pero me atrapó antes de llegar a la puerta. Me arrastró al sótano. Me encerró ahí una semana entera. Durante esa semana casi muero de deshidratación. Cuando finalmente me sacó, estaba delirando. Veía sombras, escuchaba voces más claras, niños susurrando nombres, pidiendo ayuda. Papá me llevó al hospital. Les dijo que me había perdido en el bosque y estuve ahí una semana, que acababa de encontrarme. Los doctores le creyeron. Yo estaba demasiado débil para contradecirlo. A los 15 empecé a sospechar que algo más estaba mal. Papá desaparecía a veces, salía de noche, volvía horas después con ropa sucia, con tierra bajo las uñas, y en las noticias. Niños desaparecían, regularmente, uno cada pocos meses.
La policía buscaba. Nunca encontraba nada. Yo no quería conectar los puntos. No quería creer que mi padre pudiera estar involucrado. Pero las sospechas crecían. Un día, cuando tenía 16, encontré llave del sótano. Papá la había dejado en su chaqueta. Estaba en la ducha. Bajé al sótano, con linterna. Necesitaba entender qué había y qué era tan importante. El sótano era grande, más grande de lo que recordaba. Paredes de concreto, piso de baldosas también de concreto, herramientas por todas partes, y algo más. En el rincón, vi mancha oscura en el concreto. Parecía reparación reciente. El concreto se veía más nuevo que el resto. Había varias manchas así, veintitantas, todas del mismo tamaño, aproximadamente 1 metro por 2 metros, como tumbas. Sentí náuseas. No podía ser lo que pensaba. Escuché la ducha apagarse arriba. Papá terminaba. Subí corriendo. Devolví la llave a su chaqueta. Esa noche no dormí. Solo pensaba en esas manchas, en esos niños desaparecidos, en los ruidos que escuchaba cuando me encerraban ahí. Durante semanas investigué, buscaba noticias viejas sobre niños desaparecidos. Contaba 23 casos en 15 años, desde antes de que mamá muriera. Y las manchas en el sótano, conté 23. No podía ser coincidencia, tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía con sospecha basada en manchas de concreto? ¿Sin prueba real? Y si iba a la policía, papá lo sabría, y me mataría. Probablemente terminaría como mancha número 24. Decidí esperar, reunir evidencia, planear. Durante año siguiente, cuando tenía 17, observé a papá, sus patrones, sus salidas nocturnas, sus herramientas, y confirmé todo. Una noche lo seguí, lo vi acechar parque, observando niños, seleccionando objetivo, lo vi acercarse a niño. Solo va a hacerle ayuda. El niño, confiado, aceptó. Lo vi llevar al niño a su camioneta y partir. No pude seguirlo más. No tenía auto, pero sabía a dónde iba. Al sótano. A hacer lo que fuera que hacía antes de enterrarlos bajo el concreto. Volví a casa corriendo. Cuando llegué, la camioneta de papá ya estaba ahí, y escuché ruidos del sótano. No pude entrar. La puerta estaba cerrada, y tampoco sé si hubiera podido hacer algo. Papá era grande, fuerte, yo era adolescente. Asustado, horas después, papá subió, con ropa sucia, manchada. Fue directo a la ducha. Al día siguiente, las noticias reportaron niño desaparecido, el que yo había visto. Su nombre era Mateo, tenía 8 años, y yo sabía exactamente dónde estaba, bajo el concreto del sótano, probablemente siendo mancha 24. Algo en mí se quebró ese día. No podía seguir siendo cómplice silencioso, no podía permitir que continuara, pero tampoco podía ir a la policía todavía. Necesitaba evidencia irrefutable, y necesitaba asegurarme de que papá no pudiera huir o destruir evidencia. Pasé 2 meses planeando, comprando lo necesario, esperando momento correcto. Finalmente decidí que la única forma era detenerlo permanentemente y exponer todo de forma que no pudiera ser negado. Un sábado por la noche, cuando papá volvió de una de sus salidas nocturnas, lo estaba esperando. Le había puesto sedante en la cerveza que siempre tomaba al volver. Dosis fuerte, conseguida con receta falsa. Tomó la cerveza. Media hora después colapsó. Lo arrastré al sótano. Era pesado, pero la adrenalina me daba fuerza. Lo até a silla en el centro del sótano, firmemente, con cadenas que él mismo guardaba ahí. Esperé a que despertara. Tomó 2 horas. Cuando abrió los ojos, estaba confundido, desorientado. Intentó moverse. No pudo. Trent, ¿qué mierda haces? Te voy a hacer preguntas, dije con voz más calmada de lo que esperaba. Y vas a responder con verdad. ¿De qué hablas? Desamarrame. Los niños. Dije señalando el piso. Los 24 niños bajo el concreto. Vas a decirme todo. Su expresión cambió, de confusión a miedo, a cálculo. Estaba decidiendo qué decir. No sé de qué hablas. Saqué cuchillo grande de carnicero que había tomado de la cocina. Vas a hablar. Dije, o te corto pedazo por pedazo hasta que lo hagas. Papá se rió, intentó parecer confiado. Trent, estás loco, no hay niños, son tus delirios.
Siempre has estado roto, mentiroso. Y empecé, no con el cuchillo todavía, con algo más simple. Había traído pala. Empecé a romper una de las manchas de concreto, la más reciente. ¿Dónde sabía que Mateo debía estar? El concreto no era muy grueso. Media hora de trabajo y lo atravesé, y ahí estaba, cuerpo pequeño, envuelto en plástico, apenas enterrado. Mateo, el niño de 8 años que desapareció 2 meses atrás. Miré a papá. Su expresión había cambiado. Ya no fingía. ¿Cuántos? Pregunté. 24, admitió finalmente, contando ese. Durante 15 años. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque puedo. Porque es fácil. Porque nadie sospecha del contratista respetado que ayuda a familias a construir sus casas. ¿Y yo? ¿Por qué me mantuviste con vida? Sonrió. Sonrisa que me heló. Porque eras conveniente. Siempre ahí. Y encerrado en este sótano. Caminando sobre mis secretos. Eso me excitaba. Sentí bilis subir por mi garganta. Saqué el cuchillo de carnicero. Lo miré. ¿Sabes qué voy a hacer? Pregunté. Papá finalmente mostró miedo real. Trent. No podemos hablar. Puedo parar. Podemos. No hay conversación. Y lo castré, de un movimiento, rápido, limpio. Su grito fue ensordecedor. Sangre por todas partes. Sostuve lo que había cortado frente a su cara. Esto es lo que usaste para violarme durante 12 años. Y para violar a 24 niños antes de matarlos. Ya no lo necesitas. Lo dejé caer al piso. Papá estaba en shock, sangrando profusamente. Lloraba, suplicaba, pero yo no había terminado. Saqué gasolina, galón completo que había traído. Empecé a rociar, sobre papá, sobre el piso, sobre las paredes. El sótano entero se empapó. ¿Qué haces? Gritaba papá. Vas a quemarnos a ambos. No, dije. Solo a ti. Yo voy a salir. Tú vas a arder con tus víctimas. Encendí cerillo. Lo miré, y lo lancé. El fuego explotó instantáneamente. Las llamas cubrieron todo, incluido papá atado a la silla. Sus gritos fueron lo más horrible que he escuchado, pero no me moví. Me quedé ahí mirando desde escaleras del sótano, asegurándome de que ardiera completamente. 20 minutos. Ese es el tiempo que duró. Hasta que los gritos pararon, hasta que su cuerpo fue solo cenizas. Solo entonces subí. Cerré la puerta del sótano y llamé al 911. Hay incendio en mi casa. Dije con calma. Vengan. Colgué y me senté en el jardín, esperando. Bomberos llegaron primero, apagaron el fuego. Se sorprendieron de que solo el sótano ardió, que el resto de la casa estaba bien. Policía llegó después, me interrogaron. Conté todo, el abuso, las sospechas, los 24 niños bajo el concreto. Al principio no me creyeron, hasta que bomberos terminaron y empezaron a revisar escombros del sótano, y los encontraron, entre las cenizas del cuerpo de papá, huesos, muchos huesos, pequeños, de niños. Excavaron, y encontraron los 24, todos ahí, algunos solo huesos, otros más preservados. El detective a cargo, hombre de unos 50 años, salió del sótano pálido. Se acercó a mí. ¿Tu padre? ¿Tu padre era él, el secuestrador que hemos buscado durante 15 años? Asentí. ¿Y tú? ¿Tú lo quemaste vivo? Volví a sentir. El detective me miró por largo rato. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Gracias. Gracias por quemarlo. Nos ahorraste un juicio. Y nos ahorraste el riesgo de que escapara o recibiera sentencia suave por tecnicismos. Me arrestaron igual. Tenían que. Era homicidio bruto premeditado. Pero el caso se volvió sensación nacional. El sótano fue excavado completamente. Encontraron los 24 cuerpos. Los identificaron. Eran los 24 casos de niños desaparecidos de los últimos 15 años. Mi padre era el asesino serial que todos habían buscado, y nadie sospechó, porque parecía hombre normal, contratista trabajador, viudo criando a su hijo. El juicio fue rápido. Me declaré culpable de homicidio voluntario, pero la ciudad entera protestó. Familias de las 24 víctimas escribieron cartas pidiendo clemencia. Decían que hice lo que el sistema no pudo hacer, que detuve a monstruo que la policía no pudo atrapar. Me sentenciaron a 5 años, pero cumplí solo 6 meses. El gobernador me dio indulto. Presión pública era demasiada.
Nadie quería ver al chico que detuvo a asesino serial cumplir sentencia completa. Ahora estoy libre, en terapia intensiva, procesando 12 años de abuso, procesando haber vivido sobre cementerio, procesando haber matado a mi padre de forma tan brutal. ¿Me arrepiento? No del resultado. Papá está muerto. 24 niños fueron encontrados, sus familias tienen cierre. Del método, a veces, la castración, el fuego, fue brutal, tal vez excesivo. Pero cuando pienso en Mateo, el niño de 8 años que vi ser secuestrado, que terminó como mancha 24 bajo el concreto. No puedo arrepentirme completamente. Esta es mi historia. La historia del chico de 18 años que castró y quemó vivo a su padre y descubrió 24 cuerpos de niños en el sótano. La historia que convirtió a víctima de abuso en héroe que resolvió 15 años de casos sin resolver. Si te impactó, dale me gusta al video. Es el botón de pulgar arriba debajo. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete al canal. Solo dale al botón de suscribirse. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Fue justicia o venganza? ¿La brutalidad estaba justificada? ¿Entiendes por qué el gobernador me indultó? Cuéntamelo. Y si tienes tu propia historia, escríbela en los comentarios. La leeremos. Todas las historias merecen ser escuchadas. Perdón si el video fue muy largo, muy intenso, muy perturbador. Pero estas experiencias hay que contarlas completas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Y si sospechan que alguien está haciendo algo malo, hablen, reporten. No esperen 15 años y 24 víctimas. Actúen, cuídense.